¿Qué piensan ustedes? Marcos capítulo 10, verso 46. El que encontró va a decir un fuerte amén. Aleluya. Marcos capítulo 10, verso 46. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la iglesia dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Este no tiene el título, pero ese es el título. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, ¿a quién se refiere con él? Se refiere a Jesús. Decí conmigo: a Jesús. Él y sus discípulos y una gran multitud, decí conmigo, y una gran multitud. También Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Jesús, hijo de David. Pero muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba aún mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, le dijo Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué le dijo el ciego? Quiero recobrar la vista. Atiendan bien esto, no le dijo quiero ver, quiero recobrar la vista. Y sigue Jesús y le dice, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó con el ciego? ¿Qué pasó con el ciego? Y enseguida recibió la vista. ¿Y qué hizo después el ciego Bartimeo? Dice que dejó todo y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hacía el ciego Bartimeo? Le seguía. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, Dios eterno, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros, Padre. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente, habla nuestro espíritu, Padre. Señor, atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu de duda, de incredulidad, y recibimos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, decí conmigo: el ciego Bartimeo. ¿Qué pasaba con el ciego? Historia, hermano, hermana, este milagro lo conocemos todos. ¿Quién no conoce la historia del ciego Bartimeo? Todos los conocemos. Desde muy niño, desde muy pequeño, la primera historia que se te cuenta, ¿cuál es? Vos te vas a la escuelita dominical y la primera historia que se te cuenta es la del ciego Bartimeo. ¿Cuántas prédicas habremos escuchado sobre el ciego Bartimeo? Muchísimas. ¿Cuántas predicaciones, cuántos mensajes habremos escuchado del ciego Bartimeo? Muchísimos. Ahora, hermano, hermana, esta mañana yo quiero que vos prestes toda tu atención. No voy a predicar, máximo 20 minutos voy a predicar hoy. Aleluya. Quiero que prestes toda tu atención. ¿Por qué? Porque en esta historia, en este mensaje, en este milagro, hay un secreto escondido para todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la Biblia solamente es revelada. ¿A quién, don Facundo? La Biblia es revelada solamente a los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Es por eso que vos, antes de conocer a Cristo, vos tenías tu Biblia abierta en el Salmo 23, pero no entendías nada de lo que decía. Y de repente decía un hermano: yo leo mi Biblia, pero yo no sé qué quiere decir la Biblia. Yo abro mi Biblia y leo, pero yo no sé qué me quiere decir Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que trae revelación. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden ser testimonios de que hoy abren la Biblia y hoy entienden más que antes? ¿Cuántos son testimonios? Levanta tu mano. El que no levanta es porque no lee la Biblia. Todos, hermano, hermana, podemos mirar atrás y decir: ahora entiendo lo que antes no entendía.
Ahora esta palabra, hermano, hermana, yo le pedí a Dios y le dije, Señor, ¿qué vamos a predicarle al pueblo este domingo? Y venimos desde hace aproximadamente una semana con un mensaje del pastor Muñoz que nos envió, creo que a los obreros nomás nos envió. Y nos dijo que se levantó por la madrugada y tuvo una visión. Y dice que tuvo una visión de los árboles con muchas hojas, con muchas ramas, pero sin frutos. Decí conmigo, árboles churros. Vamos a decir conmigo, árboles churros, pero sin frutos. Yo te pregunto, Juana, si vos tenés un árbol hermoso de naranja en el fondo de tu casa, pero no te da naranja y solo te ensucia, ¿vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, don Dani, si vos tenés una planta de limón y solamente te da mugre? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar oportunidad una vez? ¿Le vas a dar oportunidad 2 veces? ¿Le vas a dar oportunidad 3 veces? Después ya se siete y no sirve para nada. Ya. Vamos a cortar. Ahora el pastor dice que tuvo una visión de que hoy en día, hermano, hermana, la iglesia de Cristo, no solamente usted o yo, la iglesia de Cristo está como un árbol sin frutos. Un árbol churro, un árbol que se congrega, un árbol que va a la iglesia, pero un árbol que no tiene frutos. ¿Por qué? Porque Jesús enseña en los evangelios que los frutos son las almas. Decir conmigo, las almas. Vamos a decir conmigo, las almas. Los frutos son las almas. El fruto es tu esposo, tu esposa. El fruto son tus hijos. El fruto son tus familiares. El fruto son tus amigos. Podés venir muy churro como yo hoy. Aleluya. Pero podés estar sin frutos. Dice la palabra de Dios que Jesús un día le alertó a la gente y le dijo, ¿saben qué pasa con un árbol sin frutos? Se corta y sirve para una sola cosa. ¿Para qué sirve un árbol que se corta? Ahora el pastor decía, para leña, ahora ¿qué es la leña? La leña es el problema, la leña es la enfermedad, la leña es esas situaciones que van pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que ya fuimos cortados por no dar frutos. Entonces el pastor estaba enseñando y nos estaba diciendo, muy lindas las prédicas de ustedes. Le vuelvo a repetir, este fue un mensaje a los obreros. Muy lindas sus prédicas. Muy lindos sus mensajes, muy lindas sus oraciones, pero ninguno tiene fruto. Ninguno tiene fruto. ¿Y qué va a pasar, hermano, hermana? Corres el riesgo de que Dios te corte de la bendición. Vuelvo a repetirle, eso fue un mensaje que el pastor nos envió a nosotros. No es para usted, o si usted quiere recibirlo, recíbalo en el nombre de Jesús. Ahora ese mensaje, hermano, hermana, présteme atención, ese mensaje me empezó desde ese mismo momento que escuché, me empezó a trabajar en la mente, me empezó a trabajar en el corazón, me empezó a trabajar en el espíritu. ¿Por qué? Porque es un mensaje que venía del Espíritu Santo. Entonces me pongo a leer, me pongo a estudiar la palabra, me pongo en oración y le digo a Dios, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y sabes qué me dijo Dios, don Neri? Predicar la palabra de Dios. ¿Sabes qué me dijo Dios, don Eladio? Predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es fuera de tiempo? Fuera de tiempo es cuando el problema ya ocurrió. A tiempo es cuando el problema no ocurrió todavía. Yo te tengo que predicar, hermano, hermana, que Cristo viene pronto. Fuera de tiempo ya no me va a tocar predicarte porque yo voy a ser salvo. El otro día hablaba con un hermano y me decía, qué tremendo, porque cuando Cristo venga, la palabra de Dios dice que la gente que no sea arrebatada va a tener una oportunidad más de ser salvos. Y me dijo el hermano, ¿cómo será que va a ser esa oportunidad? Y yo le digo, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que armar un mapa, una información y vamos a pegar. Entonces, si después Cristo viene y vos viniste a la iglesia y no hay nadie, ahí vos tenés el mapa. ¿Qué tenés que hacer para la segunda oportunidad? Se asustó el hermano. Y me dijo, no, vamos a aprovechar la primera oportunidad, me dijo. Entonces, hermano, hermana, ¿qué quiero oír?
¿A qué quiero llegar en esta mañana? Que hoy estamos recibiendo la palabra de Dios a tiempo. Decid conmigo, a tiempo. Que no sea a destiempo, es a tiempo. Yo hablaba con un hermano antes de la reunión y me dijo, hoy en Venezuela más de 1500 muertos. Yo al comienzo escuché la noticia, le soy muy sincero, hermano, hermana, no le presté atención. Escuché terremoto y dije, bueno, ¿cuántos terremotos hay por todos lados? Después cuando me pongo a ver la noticia vi que ya había 2000, 3000 desaparecidos. Después ya vi 500 muertos, 600 muertos. Hoy el hermano me dice 1500 muertos, hermano, hermana. ¿Eso qué es? Eso se llama señales antes del fin. De esas 1500 personas que encontraron, que fallecieron, ¿cuántos hermanos, hermanas fueron sorprendidos sin haber hecho la obra de Dios? Pero del otro lado también, ¿cuántos fueron sorprendidos haciendo la obra de Dios? Pude ver un video que me envió, creo que mi hermano me envió, en una iglesia en Venezuela estaban practicando lo de la alabanza. Y en ese momento empezó a temblar todo. Ciertamente los hombres se asustaron, pero después decían, no le pasó nada, gracias a Dios, pero después decían, imagínate si moríamos adorando a Dios, dijo el cantante. Dijo, si puedo elegir una manera de morir, que sea esta, dijo él. Y qué tremendo, hermano, hermana, porque ese es el espíritu del que está esperando que Cristo venga. Ahora esta palabra que hoy te quiero traer fue tocada por el Espíritu Santo, fue enviada por el Espíritu Santo a mi corazón en base a lo que el pastor nos viene alertando. ¿Quién es el ciego Bartimeo? Nosotros conocemos esta historia como un hombre que estaba tirado, que vino Jesús y que le hizo un milagro y ya está, se acabó, gloria a Dios, gloria a Jesús, que el milagro ocurrió. No. Fuera de ese milagro, fuera de todo el ruido, hay un hombre que tenía una historia en antes y que tenía una historia después de lo que Dios hizo en su vida. Antes de lo que Dios hizo en su vida, era un hombre que era catalogado solamente por su enfermedad, era catalogado solamente por su condición. Es por eso que usted lee Marcos, el capítulo que leímos, el libro que leímos, el apóstol Marcos no le dice Bartimeo, Dani. ¿Sabes cómo le dice? Bartimeo, ¿cómo le dice? Le dice Bartimeo, el ciego. Es como que vos digas, fulanito, el ganador. Fulanito, el perdedor. Fulanito, el argelado. Fulanita, la argelada. Esa condición a este hombre le seguía por muchísimos años. La gente ya no le miraba como un hombre que podía salir adelante. La gente ya no le miraba como un hombre que tenía sueños, que tenía anhelos, que tenía metas. No, la gente le miraba y le decía, vos formás parte de esa condición y de ahí no vas a salir. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros siendo creyentes formamos parte de ese grupo que son catalogados con una condición? A veces nosotros mismos, no, este familiar ya no va a cambiar nunca más. No, pero es borracho, nunca va a dejar la bebida. No, pero es mentiroso, nunca va a dejar de mentir. No, pero es chismosa, nunca va a dejar el chisme. Y nosotros estamos cometiendo el mismo error que cometía gente hace 2000 años. Ahora ese hombre, hermano, hermana, tuvo algo que ni los discípulos de Jesús tuvieron. Y esta mañana te voy a enseñar y se va a revelar también a tu vida. Dice la palabra de Dios, hermano, hermana, que cuando el ciego Bartimeo es sano, cuando el ciego Bartimeo es libre, el ciego Bartimeo toma una decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomó? Decí conmigo, de seguir a Cristo. Decí conmigo, tomó la decisión de seguir a Cristo, tomó la decisión de seguir el camino de Jesús, tomó la decisión de seguir el camino de la salvación, tomó la decisión de seguir el camino a su bendición. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Levanta tu mano derecha y decí conmigo, Señor Jesús, ayúdame a encaminarme en tu camino
Quiero conocer el camino de la salvación, el camino de la bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora esto es una introducción a lo que quiero llegar, hermano, hermana. Nosotros vemos esta historia y vemos que desde un principio el ciego Bartimeo tuvo una actitud diferente a los demás enfermos. El ciego Bartimeo desde un inicio tuvo una actitud, un pensamiento, una manera de moverse distinta a los demás. ¿Por qué? Porque la gente que acompañaba a Jesús, algunos necesitaban, algunos eran chismosos, algunos se iban para ver qué pasaba, algunos se iban para criticar, pero habían otros que estaban esperando la oportunidad de que Cristo pase por ese lugar. Habían otros que estaban esperando la oportunidad diciendo, ojalá ese Jesús venga pronto a mi vida. Habían otros que estaban diciendo, ojalá Cristo pase por este lugar. Y uno de ellos era el hombre llamado Bartimeo. Cuando este hombre escuchó de Jesús, a este hombre no le vinieron a contar historias largas ni historias impresionantes. Él solamente escuchaba lo que la gente decía. Es por eso, hermano, hermana, que el testimonio es importantísimo. El testimonio es más que importante. ¿Por qué? Porque el que está a tu lado quizás está pasando por ese mismo problema y con tu testimonio él puede decir, si esa persona lo pudo hacer, yo también lo puedo lograr. Entonces, ¿qué pasaba con el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo solamente estaba esperando tener una oportunidad de un encuentro con Cristo. Hermano y hermana, ¿cuántos de nosotros estamos esperando una oportunidad de Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y decimos por la mañana, Señor, por favor, dame una bendición, nomás te pido, Señor? Señor, te pido por favor que me proveas para mi casa. Señor, te pido por favor que me proveas. Y así nos vamos día tras día, año tras año, sin darnos cuenta, hermano y hermana, que no estamos teniendo la misma actitud que tuvo el ciego Bartimeo. Ahora en esta mañana quiero meterme más en esta prédica y quiero ir a un versículo que dijo Jesús. Jesús un día dijo que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos. ¿Qué sucede con los violentos? Yo ya prediqué esto un domingo y a veces escuchamos violento y ya pensamos en pelea. A veces escuchamos violento y ya empezamos en empujón en esto. No, cuando se escribió la palabra se escribe con otro verbo, pero hacía referencia a las personas que son osadas, a las personas que son atrevidas, a las personas que dicen, yo voy a buscar, por más que no me dejen, yo lo voy a buscar. El ciego Bartimeo, hermano, hermana, era un violento espiritual. Porque la gente le decía, ciego, cállate porque le molestas al maestro. Ciego, cállate, no moleste. Pero ¿qué hacía el ciego? El ciego no miraba alrededor. El ciego seguía clamando, Señor Jesús, Hijo de David. ¿Cómo le decía? Ten. ¿Qué le decía? Ten misericordia de mí. Y si nosotros empezamos a leer el contexto, hermano, hermana, vamos a entender y vamos a conocer que por qué le hacían callar. Nunca se preguntaron eso. Nunca se preguntaron por qué le hacían callar, qué malo que eran. Nunca se preguntaron, hermano, hermana, ¿saben por qué le hacían callar? Porque en la antigüedad y en ese tiempo las personas lisiadas, enfermas, eran despreciados por la sociedad. Ellos sí se le veía haciendo bochinche, como hoy en día. Vos ves un drogadicto frente a tu casa y vos qué haces, le llamas a la policía. Le decís, policía, acá hay un drogadicto que no deja de molestar. Lo mismo era en esa antigüedad, lo mismo era en esa época. Entonces el ciego Bartimeo, hermano, hermana, no solamente estaba clamando, pidiendo, el ciego Bartimeo estaba arriesgándose a que le suceda algo a él si es que el maestro no escuchaba. Ahora, hermano, hermana, yo no te quiero hablar en esta mañana de lo que sucedió con el ciego. Yo te quiero hablar y enseñar para que puedas entender lo que sucedió luego del milagro de Cristo en esta persona.
Dice la palabra de Dios que cuando el ciego se encuentra con Jesús, Jesús le dice, ¿qué querés que haga? ¿Y qué le dijo el ciego? ¿Qué le dijo el ciego? ¿Sabes qué le dijo el ciego, Dani? El ciego le dijo, quiero recobrar la vista. Si la palabra de Dios dice que el ciego decía que quería recobrar, es porque un día, ¿qué pasó un día? ¿Qué pasó un día, mi hermano? Quiere decir que un día él veía con normalidad. Un día él veía con normalidad, pero ¿qué pasó? Vino la enfermedad, vino el problema, vino la situación y él se encuentra con Jesús y le dice, Señor, quiero recobrar lo que un día yo tenía. Quizás, hermano, hermana, esa misma oración fue tuya en algún momento. Señor, quiero recobrar lo que algún día tuve, Señor. Hermano, hermana, quiero que en esta mañana puedas entender porque Dios va a hablar a tu corazón. Estoy haciendo una introducción para que puedas entender lo que sucedió con el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo un día tenía la vista, pero un día la perdió también. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos esto, tenemos los otros y lo perdemos? Y en vez de confiar en Dios, en vez de decirle a Dios, Señor, ¿qué vas a hacer? Empezamos a decirle, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Señor, ¿por qué permitiste que me pase esto, Señor? Señor, ¿por qué me pasó a mí que yo soy tu hijo? ¿Por qué, Señor? ¿Y a qué se debe que te traigo esto, hermano, hermana? Porque la palabra de Dios no te dice explícitamente, pero enseña que el ciego Bartimeo era un hombre judío. Era un hombre que tenía la religión judía. Era un hombre que un día estaba orando y clamando en el templo con los demás hombres y mujeres. Pero ¿qué había pasado de un momento a otro? ¿Qué pasó con el ciego? Fue excluido absolutamente de todo, hermano, hermana. Muchas veces no entendemos, muchas veces no comprendemos lo que Dios hace, pero hay veces que Dios lo tiene que permitir. ¿Para qué? Para que podamos ver que hay un Dios que es todopoderoso. Para que podamos ver que hay un Dios que puede cambiar nuestra situación. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Decí conmigo, Dios me va a hablar en esta mañana. Decí conmigo, Dios me va a hablar en esta mañana. Ahora, hermano, hermana, atiéndame bien. El milagro que sucedió en este hombre no fue lo difícil. El milagro que Dios hizo, que Jesús hizo en este hombre, no fue lo más difícil. Lo más difícil, lo más preocupante vino después de que sucedió el milagro. ¿Cuántos son testigos de un milagro en este lugar? Levanten la mano. Levanten la mano si usted es testigo de un milagro en su vida. En su vida. El ciego Bartimeo tuvo lo más difícil después del milagro, Juana. ¿Sabes por qué? Porque este hombre, Ale, no tuvo la vista por 10, 20, 30 años. En un momento a otro, por una oración, recibe la vista que no lo tuvo por 20 años. Pero ¿sabes qué hace él? Él, en vez de decir, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Dijo, Señor, yo te quiero seguir, Señor. Pero el ciego Bartimeo, hermano, hermana, muy lejos de decir, quiero irme allá, quiero irme acá. El ciego Bartimeo vio que en Jesús había algo distinto. El ciego Bartimeo vio que en Cristo él podía tener una vida diferente. El ciego Bartimeo, cuando oyó de Jesús, quiero que me preste atención, hermano, hermana, y abra su corazón en esta mañana, porque el ciego Bartimeo, aún siendo ciego, dice la palabra que él solamente escuchó de Jesús. Y cuando este ciego escuchó de Jesús, ¿cómo se dirigió a Jesús? ¿Sabes cómo se dirigió a Jesús? Le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vos me podés decir, ¿pero qué tiene que ver eso, pastor? ¿Sabes qué tiene que ver? Tiene que ver que en la antigüedad y en la época de Jesús, el que le decía Hijo de David a Jesús era el único que había entendido que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Incluso sus discípulos un día le dicen a Jesús,
¿Quién sos vos que hasta el mar te obedece? No eran personas normales, ya eran discípulos de Jesús. Jesús un día estaba en la barca con sus discípulos, viene una tormenta y los discípulos van: Jesús, despertate, ¿no te das cuenta que morimos? Y en ese momento Jesús se levanta. ¿Y qué pasa con la tempestad, Dani? ¿Y ahí qué pasó con los discípulos? ¿Sabes qué pasó con los discípulos de Eladio? Se quedaron todos sorprendidos. Se miraron uno a otro y dijeron: pero ¿quién es este loco que hasta el mar le obedece? Pero el ciego Bartimeo, sin verle a Jesús, pudo comprender, entender y discernir que ese hombre era el Hijo de Dios. Que ese hombre era la salida a su problema. Que ese hombre era el cambio a su vida, que ese hombre era el camino que iba a transformar su tristeza en alegría, su derrota en victoria. Él pudo entender que en Cristo Jesús había encontrado el camino de la bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Decí conmigo: gloria a Dios. Aleluya. Hermano, hermana, ¿cuántas veces estamos dentro de la iglesia, estamos alabando, estamos adorando, estamos orando, estamos ayunando, pero no comprendemos el poder que podemos encontrar en Cristo Jesús? Buscamos las bendiciones, buscamos conquistar, buscamos tener mejor tiempo, buscamos que las puertas se abran, buscamos que yo me sane, buscamos esto, buscamos lo otro, pero no nos damos cuenta que en Cristo ya lo encontramos todo. El ciego Bartimeo ni necesitó ver, hermano, hermana. El ciego Bartimeo solamente escuchó y dijo: este es el Hijo de David. Ahora, ¿por qué le dice el Hijo de David? ¿Sabe por qué le dice el Hijo de David? Porque en la tradición judía, en la tradición mesiánica, decía que un día iba a venir el rey que iba a traer la libertad al pueblo de Israel. Y este rey venía del linaje de David. Ustedes pueden comprender lo que el ciego sin ver había entendido. El ciego sin ver pudo saber que Cristo no era un hombre normal. Que Cristo no había venido solamente para sanarle. Él pudo entender que Cristo había venido para libertar su vida completamente. El ciego dijo: tuve una vida mala, tuve una vida en derrota, en fracaso, pero este hombre vino para que mi vida sea transformada. Hermano y hermana, yo no sé cuál sea tu situación, pero hay un hombre llamado Jesús que vino a transformar tu vida, tu condición y tu futuro para siempre. Ahora, ¿con qué ojos estamos viendo a Jesús? Y ahí quiero entrar a lo que el pastor nos decía. Ahí quiero entrar a lo que el pastor decía: árboles sin frutos. Imagínense que este ciego Bartimeo, después de mucho tiempo, volvió a ver. Después de mucho tiempo volvió a tener algo tan preciado como la vista. Y lo primero que hizo fue decirle a Jesús: Señor, yo te voy a seguir a vos por donde vos vayas. Y eso lo vemos reflejado, hermano, hermana, en la enseñanza que Jesús da. Jesús, cuando predicaba, Él decía: vamos a orar por sanidad, vamos a orar por liberación, vamos a orar por esto, por lo otro, pero yo vine para que ustedes sean salvos. Yo vine para que ustedes vayan y prediquen la palabra de Dios. Yo vine para que ustedes puedan recibir el mensaje, pero lo puedan llevar a todos aquellos que necesitan. Yo vine para que el evangelio no se quede en ustedes, para que el evangelio se contagie a todos los demás. El ciego Bartimeo lo entendió. Entonces el ciego Bartimeo dice: Señor, yo te voy a seguir. Vamos al endemoniado gadareno. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan del endemoniado? ¿Saben qué pasó con el endemoniado? El endemoniado fue libre. Pero después, cuando fue libre, le dijo a Jesús: Señor, yo te ruego que vos me permitas seguirte. ¿Cuántos están entendiendo? El endemoniado le dijo a Jesús: yo te ruego seguirte. ¿Pero qué le dijo Jesús? Jesús le dijo al endemoniado: no, vos no me vas a seguir. Para vos yo tengo otra cosa. ¿Y sabés qué le dijo al endemoniado? Anda
y contale a todo el mundo lo que Dios hizo contigo. Y ahora vos me decís, ¿por qué? ¿Por qué a Bartimeo le dejó seguirle y al endemoniado le tiró y le dijo, no, no quiero que me sigas? ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque el testimonio predica mucho más que cualquier palabra. Yo a veces hablaba y decía, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy lo otro, y aparecía un endemoniado y me decía, pero ¿qué clase de cristiano sos vos? Y ahí yo me sentía mal. ¿Por qué? Porque tus actitudes, porque tu testimonio no concordaba con lo que vos decías. Ahora Jesús le recibe al endemoniado y le dice, ¿sabes que todo el mundo vio que vos eras un perdido? Todo el mundo vio que vos eras un desechado. Todo el mundo vio. Ahora andá y que todo el mundo vea que sos un hombre bendecido. Andá y que todo el mundo vea que hoy ya no sos el mismo de antes. Andá y que todo el mundo pueda ver que tu vida cambió para siempre, hermano, hermana. Es ese el mensaje que vino a dar Cristo. ¿De qué sirve acercarse a Él? ¿De qué sirve congregarse? ¿De qué sirve venir, orar, ayunar, cantar? Si nuestra vida no es transformada, no sirvió absolutamente de nada. Ahora, hermano, hermana, ¿por qué es importante esto? Porque una persona que fue transformada, una persona que fue tocada, una persona que conoció a Cristo, es una persona que no se puede callar del evangelio de Él. Una persona que fue tocada por el Espíritu Santo dice, yo necesito contarle a alguien más de esto. Yo necesito hablarle a alguien más de esto. Un día le visité al hermano Eladio en su trabajo y en un ratito me impresionó, a todo el mundo había que llevarle a la iglesia. Le hablaba de Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos vergüenza, tenemos miedo y no nos damos cuenta que estamos caminando de cualquier manera y ni nuestra familia está siendo salva? Es preocupante, ¿por qué? Porque dice la palabra que el día del juicio que nos presentemos ante Dios, ¿qué te va a preguntar Dios? Dios no te va a preguntar cuánto vos ganabas en la tierra. Dios no te va a preguntar si tu casa era de 2 pisos o 3 pisos. Dios no te va a preguntar si vos tenías 1,90 m o tenías 1,80 m como yo. Dios no te va a preguntar. Dios te va a preguntar dónde está. ¿Qué cosa? Y yo me quedé con eso y yo dije, Dios me va a preguntar dónde está mi familia. Gloria a Dios, mi familia ya es salva, dije yo. Entonces yo estoy tranquilo. Pero me puse a escudriñar, me puse a leer y sabés que dice la palabra que Dios nos va a preguntar absolutamente por todos los que un día tuvimos contacto con esas personas. Y mientras hablaba con un hermano, le dije, ¿vos sabés qué? Inclusive Dios me va a preguntar por este vendedor que está acá enfrente a la iglesia todos los días. Que yo le veo vender y nunca le prediqué, Dios me va a preguntar. ¿Por qué estuvo tanto tiempo vendiendo frente a la iglesia y vos nunca te acercaste a hablarle de Dios? Entonces cuando recibí este mensaje y recibimos este mensaje del pastor, yo dije, tenemos que cambiar nuestras vidas. Y le dije a Dios, Señor, ayúdame a preparar mensajes para que mis hermanos de Jesús Te Ama en Asunción puedan entender que no tenemos que perseguir las cosas que están en esta tierra. No tenemos que perseguir el sueño, el anhelo, que esto, que lo otro. No, tenemos que perseguir el camino que viene de Cristo, que es el único camino que nos lleva hacia la bendición verdadera. La primera bendición ya la conoces, que es la salvación. Y la segunda bendición, ¿sabes cuál es, Eladio? La segunda bendición es la que Dios promete. Y Dios dice, yo me voy a encargar de todos tus sueños, de todos tus anhelos, de todo lo que vos deseás. Yo me voy a encargar. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Silvia? Cuando yo tome el primer lugar en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? El ciego Bartimeo. ¿Cuántas veces escuchamos ese mensaje, pero nunca entendimos, nunca comprendimos que él tuvo un giro total a su vida?
De un momento a otro el ciego Bartimeo era un hombre tirado y rechazado. De un momento a otro pasó a ser un hombre que le seguía a Jesús y que después con el tiempo se volvió igual que Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Ahora en contrapartida vemos que había miles de personas que seguían a Jesús. Pero ¿sabes cuántas personas había que seguían a Jesús? Habían algunos que le seguían por la comida. Habían algunos que le seguían por los milagros. Habían algunos que le seguían por lo que iba a hablar, por lo que iba a dejar de hablar. Algunos decían, vamos junto a ese Jesús porque multiplica los panes y los peces, vamos a comer gratis. Había otro que decía, vamos junto a Jesús porque me duele la cabeza, a ver si me sana. Vamos junto a Jesús porque me duele el pie, a ver si me sana. Dios le sanaba, Jesús le sanaba. ¿Qué pasaba con esa persona? Volvía a lo mismo. Después Jesús enseña un día y dice, ¿saben cuál es el problema? Dice Jesús. El problema es que un día se acercan a mí, yo les libero, yo les sano y el corazón queda como una casa limpia. Pero ¿qué sucede cuando esa casa después está vacía? Dice Jesús y enseña en la palabra de Dios que el demonio que se fue, ahora se va, agarra a 7 demonios peores y vienen a tomar control nuevamente de la vida. Y ahora, hermano, hermana, quiero que preste atención en esta mañana y pueda mirar su propia vida y mirar hacia atrás y decir, ¿cómo estoy yo en el Evangelio? Quiero que en esta mañana puedas pensar, ¿cómo estoy yo en el Evangelio? Y ahora cuando pensás cómo estás vos en el Evangelio, decís, ¿cómo estoy yo en mi vida terrenal? Un pastor predicaba y enseñaba que la vida terrenal es el reflejo de la vida espiritual. Si la vida espiritual está recta, si la vida espiritual está bendecida, la vida terrenal va a ser bendecida. Si la vida espiritual está añadida a Cristo, la vida terrenal va a ser de bendición. Si la vida espiritual está añadida al camino de Cristo, a la voluntad de Jesús, hermano, hermana, hay promesas en la palabra que dice que Dios se va a encargar de que todo en nuestra vida sea de bendición. Dios se va a encargar de que todo en nuestra vida obre para bien. Dios se va a encargar de que todo lo que hagamos no solamente nos bendiga, sino también que bendiga a todos los que están a nuestro alrededor. Ahora te pregunto, hermano, hermana, ¿qué dice la gente cuando está a tu alrededor? Mensaje duro, pastor, pero es tiempo de escuchar la voz de Dios, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque las cosas están pasando, las señales están ocurriendo. Y quizá en Asunción, en Paraguay, no tenemos problemas de terremoto, pero las señales se van a cumplir. De alguna manera las señales se tienen que cumplir. Y la palabra de Dios dice que la iglesia tiene que estar despierta para cuando las señales empiecen a ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos 2 trabajos, hermano, hermana. El primer trabajo es predicar la palabra de Dios y el segundo trabajo es luchar por nuestras vidas y por nuestra familia. Yo le dije a Dios, Señor, pero no es más fácil hablar sobre una prédica de bendición. Vamos a entrar en el mes séptimo, vamos a hablar sobre el mes séptimo de prosperidad, de alegría, de gozo. Pero ¿qué pasa, hermano, hermana, si el día de mañana ya no estamos en esta tierra? ¿Saben qué va a pasar? No vamos a tener tiempo. Ni vos ni yo. Vos ya no vas a tener tiempo de predicar, yo ya no voy a tener tiempo de alertarte. Pero si estás en esta mañana es porque Dios así lo permitió para que puedas escuchar la voz que hoy está hablando a tu vida. Decí conmigo, Señor, quiero escuchar tu voz. Decile a Dios, Señor, quiero escuchar tu voz. Conviérteme en un ganador de almas, conviérteme en alguien que predica tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Entonces, volviendo al ciego Bartimeo, hermano, hermana, podemos ver
que la ceguera que tuvo por un tiempo fue solamente un puente, fue solamente un elemento que Dios utilizó para que su vida pueda ser transformada. Hay un día que una ceguera se tiene que activar para que podamos decir: Señor, Hijo de David, ¿por qué no le dijo: Señor, saname? ¿Por qué el Bartimeo no le dijo: Señor, haz el milagro en mí? El ciego Bartimeo le dijo: tené misericordia de mí. Y vas a entender por qué dijo eso. ¿Sabes por qué dijo? Porque el ciego Bartimeo ya conocía la palabra de Dios. El ciego Bartimeo ya sabía que había un Dios todopoderoso. El ciego Bartimeo ya sabía que hay un Dios que un día sacó de la esclavitud a su pueblo. Ya lo sabía. Entonces él no le dice a Jesús: Señor, saname. Le dice: Señor, tené misericordia de mí, porque yo sabía, pero yo me alejé. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Quizás esta mañana es la mañana que le diga a Dios: Señor, tené misericordia de mí, Señor. ¿Cuántas veces Dios permite, hermano, hermana, que las situaciones sucedan para que nuestra vida pueda transformarse? Ahora, ¿qué pasaba con los milagros de Jesús? Mariana, ¿sabes qué pasaba? Pasaba que algunos entendían y otros ignoraban. Pasaba que algunos decían: Señor, yo te voy a dejar todo y te voy a seguir. Y otros decían: bueno, ¿sabes qué, Señor? Había sido, no te quiero seguir tanto. Y eso también lo vemos reflejado en el ciego Bartimeo. ¿Por qué? A mí me encanta escudriñar la palabra, hermano. Dice la Biblia que cuando el ciego Bartimeo escuchó de Jesús, el ciego Bartimeo tiró su capa. Y yo dije: ¿qué es la capa? ¿Sabe qué era la capa, hermano, hermana? Vamos a traer al contexto de hoy en día. Vos le ves a una persona que habita en la calle y tiene una frazada. Esa frazada es su única pertenencia para cubrirse del frío, para cubrirse de esto, de lo otro, ¿sí o no? El ciego Bartimeo, su única pertenencia era esa capa. Pero cuando él escuchó que había un hombre llamado Jesús, dijo: a mí no me va a detener. Yo voy a dejar lo que tenga que dejar, porque en ese hombre mi vida va a ser transformada para siempre. Él no lo sabía, él no lo había experimentado, pero él tenía la certeza de lo que Dios iba a hacer. Hermano, hermana, nosotros, al contrario del ciego Bartimeo, hemos experimentado lo que Dios hace en nuestras vidas. Hemos visto la mano de Dios moverse, hemos visto la mano de Dios proveer, hemos visto la mano de Dios sanar, pero no somos capaces de decirle a Dios: Señor, voy a dejar todo porque quiero seguirte a vos. Y es mensaje duro, es mensaje duro. Es mensaje que nos da gusto escuchar, es mensaje que nos da gusto escuchar, pero hermano y hermana, Cristo viene pronto. Hermano, hermana, tenemos que entender que esto puede ser de un momento a otro. Hoy podemos estar, mañana no, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con esos familiares que estaban en tu carga espiritual? ¿Qué va a pasar, hermano, hermana? Corren el riesgo de perderse. ¿Sabes por qué? Porque no quisimos escuchar la voz de Dios. Y lo digo no quisimos porque a mí también muchas veces ignoraba la voz de Dios en el evangelismo. Un día Dios me habló, hace aproximadamente un mes, le hablé a algunas personas. Dios me dijo: salí a predicar en las calles. Salí a predicar en las calles, va a agarrar el celular, va a poner transmitir y salí a predicar en las calles. Yo dije amén. Pero ese amén se lo llevó el viento. Y después viene la palabra del pastor así. Entonces le dije a mi secretario Gerson, aleluya. Le dije: Gerson, vamos a planificar y esta semana vamos a salir a predicar en la calle. ¿Y qué vamos a hacer? Le dije al pastor: ¿y cómo evangelizo, pastor? Le dije: hacé el evangelismo de Jesús, me dijo. ¿Y cuál era el evangelismo de Jesús? ¿Sabes cuál era el evangelismo de Jesús? El evangelismo de Jesús era acercarse a la persona y le decía:
¿Qué necesitas? Necesito ser sano. Te voy a orar y vas a sanarte. ¿Qué necesitas? Necesito ser libre. Te voy a orar y vas a ser libre. ¿Qué necesitas? Estoy atado a la depresión. Te voy a orar y vas a ser libre. El evangelismo de Jesús era un evangelismo de poder, era un evangelismo de unción, era un evangelismo de milagros, era un evangelismo de que la palabra transformaba la situación de la gente. Ese era el evangelismo de Jesús. Ese es el evangelio que Cristo habla en la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? No estamos predicando la palabra de Dios. Pero qué lindo que esta mañana podamos entender que es necesario y que es importante que esta palabra pueda entrar a nuestros corazones. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios, Señor, ayúdame a predicar tu palabra? ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana? Si estás dispuesto a levantar tu mano, quiero orar por vos. Si estás dispuesto a decirle a Dios, Señor, ayúdame a predicar tu palabra, cerrar tus ojos, quiero orar por vos. Señor Dios eterno, oramos en esta mañana por estas personas, Padre. Señor, estamos escuchando tu voz, estamos escuchando tu palabra, Señor. Te agradecemos por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar tu voz. Te pido, Señor, que en este momento todo espíritu del diablo que ha tomado nuestras vidas sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor. Todo espíritu del diablo de miedo, todo espíritu del diablo de incredulidad, todo espíritu del diablo que ha tomado las mentes, corazones, cuerpos, todo espíritu del diablo que ha frenado las vidas espirituales es reprendido en el nombre de Jesús. Decí conmigo, Señor, hazme libre en esta mañana. Decirle, Señor, hazme libre en esta mañana. Quiero predicar, quiero servirte, quiero hablar de tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Decirle a Dios, Señor, te pido por mi hogar. Señor, te pido por mi familia. Señor, te pido por mis amigos. Señor, te pido por cada familiar. Permíteme predicarles a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Atiendan lo que dice Jesús. Rápido, Dani, versículo 52. ¿Qué dice el versículo 52? Marcos 10. 52, ¿qué dice? Atiendan lo que dice. Dice, y Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Fuerte, todos juntos. 1, 2, 3. ¿Qué le dijo Jesús? No le dijo, ahora sos sano. ¿Acaso Jesús no le había preguntado, qué querés que haga? ¿Qué le dijo el ciego? Quiero recobrar la vista. ¿Y sabés qué le respondió Jesús? Le dijo, ¿sabés qué? Andate, porque te salvaste. Andate, porque tu fe te dio salvación. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto, pastor? ¿Sabés qué hizo Jesús? Jesús probó la fe de Bartimeo. Jesús probó la fe de Bartimeo porque le dijo, andate, porque tu fe ya te salvó. Andate. Pero Bartimeo dijo lo mismo que dijo Pedro un día. ¿A dónde me voy a ir, Señor, si solamente en vos yo pude encontrar? ¿Qué le dijo Bartimeo? Bartimeo enseguida recobró la vista y le empezó a seguir a Jesús. Hermano, hermana, cuántos milagros ocurrieron en tu vida, pero tu actitud fue la distinta. Hermano, hermana, ¿qué pasa? Quiero que preste atención. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios, Señor, provéeme para esta deuda? Y yo te prometo que te voy a ser fiel todos los domingos, Señor. Dios te proveyó y después las promesas se las llevó el viento. Hermano, hermana, es serio. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a nuestros corazones, porque Cristo vuelve pronto y Él no quiere que tu familia se pierda. Él no quiere que tus amigos se pierdan. No, Él no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque Él te levantó en ese lugar para predicar la palabra de Dios. Atiendan esto, hermano, hermana. ¿Qué sucede? Cuando el ciego Bartimeo recibe la vista, cuando el ciego Bartimeo recobra su vista, la gente se maravilló y la gente dijo, oh, el milagro ocurrió. Ahora él ve.
Mirá, ahora Juana es bendecida, ahora Juana tiene su negocio, ahora la gente empezó a ver, pero el ciego Bartimeo no solamente recibió la vista en su cuerpo, recibió la vista espiritual. Hermano, hermana, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Tenemos que decirle, Señor, abre mis vistas espirituales. ¿Por qué? Porque los ojos espirituales ven bendición donde todo está cerrado. Tus ojos carnales van a ver el problema, van a ver la situación, van a ver la enfermedad. Pero tus ojos espirituales van a ver que Dios ya te entregó la victoria en esa situación. Tus ojos espirituales van a ver que Dios ya tomó control de esa enfermedad. Tus ojos espirituales ya van a ver que Dios abrió la puerta que estaba cerrada. Los ojos espirituales se encargan de que vos veas lo que en el mundo todavía no está ocurriendo. Pero ¿qué sucede, hermano, hermana? Muchas veces estamos como esos monitos. ¿Se acuerdan de esos monitos? Uno se tapa los ojos, uno se tapa el oído. Pero esta mañana Dios va a destapar nuestra vista espiritual en el nombre de Jesús. Vamos a la iglesia primitiva. ¿Sabe qué era la iglesia primitiva? Dice que la iglesia primitiva se reunía en la iglesia. ¿Y dónde se reunían después? ¿En dónde? ¿Quién se reunía en las casas? ¿Los pastores? ¿Quién? ¿Saben quién se reunía en las casas? Los hermanos. Hermano, ¿de dónde vos sos? Yo soy de Limpio. Ah, mira, yo también soy de Limpio. Vamos a juntarnos en la semana. Aleluya. Hermano, ¿vos de dónde sos? De Luque. Yo también soy de Luque. Vamos a juntarnos a orar en esta semana. Hermano, ¿vos de dónde sos? De Capiatá. Hijo, es demasiado lejos ya. Que Dios te bendiga. No. Dice que la iglesia primitiva estaban en la iglesia y después estaban en las casas. ¿Por qué estaban en la iglesia? Porque en la iglesia ellos recibían de Dios, pero en la casa ellos llevaban el evangelio a todas las personas que necesitaban. En las casas ellos se iban a los vecinos y le decían, ¿querés conocer a Cristo? Estás enfermo, Dios te va a sanar. Estás atado, Dios te va a liberar. Estás triste, Dios te va a dar alegría. Esa era la iglesia primitiva. Hermano y hermana, es momento que nos despertemos. Hay que evangelizar. Hay que evangelizar. Es esa la gran comisión. Es eso el plan que Dios puso en nosotros. ¿Qué dijo Jesús? ¿Sabes qué dijo Eladio? Jesús no decía, vengan porque acaban a recibir su casa propia. Jesús no decía, vengan los que quieren tener auto 0 kilómetros. Jesús no decía, vengan todos los que ahora quieren ganar telebingo. No, Jesús decía, vengan los que quieren ser salvos. Vengan los que quieren ser libres. Vengan y síganme todos aquellos que quieren transformar su vida para siempre. Jesús decía, vengan y síganme. ¿Para qué? Para ser transformados para siempre. Ahora, ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió después, Eladio, Rocío? ¿Sabes qué sucedió después? Cuando la iglesia estaba empoderada, dice que ellos salían a conquistar bendiciones. Dice que ellos salían a conquistar las tierras que habían prometido Dios. Dice que Dios se encargaba de que todo fuera añadido. Hermano, hermana, presta atención porque Dios está hablando. Presta atención. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Dios? ¿Qué hacía este pueblo? ¿Qué hacía la iglesia? Dice que la iglesia primitiva llegó un momento que le sobraba tanto las cosas que se preguntaban entre ellos, hermano, ¿qué te falta a vos? Vamos a darte como iglesia. Hermano, ¿qué le falta a él? A ese le falta una casa, la iglesia le va a dar una casa. ¿Qué le falta al otro? La ladera, la iglesia. La iglesia no es el nombre, el templo. La iglesia somos todos. Y si todos empezamos a decir eso, es porque somos bendecidos. Esa era la iglesia que decía, a ver, Ale, vení, ¿qué te falta? Tomá, llevá, porque acá sobra. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Qué te falta esto, lo otro? Vení, llevá, porque Dios nos provee cada día para todo lo que necesitamos y mucho más. Ahora, ¿cómo es la iglesia actual? Aleluya. Pastor, orá por mí porque tengo que pagar la luz. ¿Y la fe? ¿Dónde está la unidad de la iglesia? ¿Dónde está la comunión de la iglesia? ¿Qué hizo el ciego Bartimeo, hermano, hermana? El ciego Bartimeo tomó una decisión.
El ciego Bartimeo dijo, yo dejo todo porque este Señor va a transformar mi vida. Yo dejo todo porque lo que este hombre predica va a traer un cambio a mi vida. Yo voy a dejar todo. ¿Por qué? Porque fui un fracasado, porque fui un derrotado. Pero ahora con este evangelio mi vida va a ser transformada. Yo dejo todo. Yo dejo todo, dijo este hombre. Aleluya. Hermano, hermana, con esto sí ya termino en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaba cuando Jesús se reunía a predicar, Eladio? ¿Sabés qué pasaba? Habían dos tipos de creyentes. Estaban los creyentes ocasionales que volvían solamente a buscar un milagro. Estaban los creyentes ocasionales que solamente volvían. ¿Por qué? Porque cayeron en el mismo problema. Ahora del otro lado estaban los creyentes que le seguían a Cristo. ¿Y sabés qué pasaba con esos creyentes, Dani? Dice la palabra de Dios que los demonios se sometían a esos creyentes. Había gente que se iba a Jesús para saber qué pasaba. Hay gente que viene a la iglesia para ver si el pastor predica lindo o no. Pero hay otros que vienen y dicen, hoy Dios me va a llenar de unción y voy a derrotar al diablo. ¿Y qué pasó con esos 70? ¿Sabes qué pasó, Dani? Dice que después volvieron y le decían a Jesús, ¡qué tremendo lo que pasó! ¡Qué impresionante! ¿Qué pasó? Le dice Jesús. Los demonios se sometían. Los demonios huían. Los enfermos se sanaban. ¡Aleluya! ¿Por qué? ¿Cuándo? Porque eran personas que habían entendido el camino de Cristo es uno solo y es dejar todo para seguirle a Él, hermano, hermana. Y eso no tiene forma de que salga mal. No hay manera, porque la promesa es para todos aquellos que deciden. Y esta es la mañana, hermano, hermana, de decidir. De decidir qué cosa, dejar nuestra vida pasada y obedecer a Dios. Dejar nuestra vida de pecado y obedecer a Dios. Dejar nuestra vida de que no le agrada a Dios y obedecerle a Dios. Es la mañana de escuchar la voz de Dios. ¿Sabes para qué? Para que nuestra vida sea transformada para siempre. Levanta tu mano y decirle a Dios, esta mañana no voy a salir igual de este lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Voy a terminar con esto, hermano, hermana. Y este sí es algo que me tocó mucho y que me asustó y me alertó a la misma vez. Que está en Mateo 25, no hace falta que ponga, Mateo 25, 14 en adelante. Jesús enseñó, atiéndanme bien, Jesús enseñó sobre la parábola de los talentos. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Jesús enseñó que un hombre un día tenía 3 secretarios, a uno le dio 5 talentos. ¿Y qué pasó con ese que tuvo 5 talentos? Dice la Biblia que multiplicó. Después tenía otro secretario que le dio 3 talentos. ¿Qué hizo este secretario con los 3 talentos? Decí conmigo, multiplicó. Ahora apareció uno que le dio un solo talento. ¿Y qué hizo este que tenía un solo talento? ¿Qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Tuvo miedo. Y se fue y escondió. Y dijo, mi jefe es Argel. Mi jefe me va a echar, mi jefe me va a retar, mi jefe me va a pegar. Si yo pierdo esto, entonces yo voy a asegurar. Ahora dice que el jefe volvió. Acuérdense bien, esto es una parábola, es un cuento que Jesús usaba para que la gente entienda. Dice que después de mucho tiempo, ¿cuánto? ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Después de mucho tiempo el jefe volvió y le llamó a los 3. ¿Sabes para qué? Para rendir cuentas. Vení, Ale, sentate acá. No, estoy diciendo. Vení, Ale, sentate acá. ¿Cuántos talentos yo te di, Ale? 5. ¿Qué hiciste? Multipliqué. ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué dice la palabra? Dice que el hombre le dijo, siervo fiel, entra a la presencia de Dios. Vino el de los 3 talentos. ¿Dónde están tus 3 talentos? Acá está. ¿Y qué hiciste? Multipliqué.
siervo fiel, entra a la presencia de Dios. Pero apareció el que tenía un talento y le dice, ¿qué hiciste con tu un talento? ¿Sabes qué? Tuve miedo y escondí y no le hice saber a nadie. Y nadie se enteró nunca que yo tenía un talento por miedo a perder. ¿Sabes qué le dice el jefe? El jefe le dice, siervo inútil, ahora te vas al lugar en donde es lloro y crujir de dientes. Y vos decís, pero ¿qué clase de historia es esta? ¿Sabés qué clase de historia es? La historia del juicio final, hermano, hermana. Ahora, ¿qué es el talento? El talento no es que vos sepas tocar un instrumento, que vos sepas cantar o que vos sepas predicar. No, el talento es lo que Dios depositó en tu vida para que eso sea bendición. ¿Qué depositó Dios en tu vida? Quizás depositó una familia. ¿Qué depositó Dios en tu vida? Quizás depositó familiares, quizás depositó amigos. ¿Qué depositó Dios en tu vida? Un día Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Hermano, hermana, esto no es un cuento. Esto no es para que te asustes. Esto es para que hoy nos levantemos y convirtamos este lugar en un lugar de avivamiento. Porque un lugar de avivamiento es un lugar en donde se gana y se predica a las almas que están perdidas. Hermano, hermana, a mí no me interesa. A mí no me interesa si usted se sana o sigue enfermo. A mí me interesa que hoy entienda que hay que predicar la palabra de Dios. Y la sanidad va a llegar automáticamente después. La sanidad va a llegar en el momento que vos digas, Señor, voy a obedecer tu palabra. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? Y ahora sí termino. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo escuchó y tiró todo lo que tenía y dijo, me voy porque acá encontré mi bendición. Me voy porque acá encontré mi salida. Me voy porque acá mi vida va a cambiar. Hermano, hermana, esta es la mañana de que le digamos a Dios, Señor, voy a dejar todo lo que no te agrada, Señor. Señor, voy a dejar todo lo que me aparta de ti. Señor, voy a dejar todo lo que hace que mi vida tenga una pared con tu presencia. Y hoy voy a obedecerte porque yo sé que contigo mi vida va a cambiar para siempre. Quiero que te pongas de pie, hermano, hermana, en esta mañana. Quiero que te pongas de pie, que puedas cerrar tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y que medites en esta palabra, hermano, hermana. Quiero que medites en esta palabra y que le digas a Dios, Señor, he recibido esta palabra, Señor. Señor, he escuchado esta palabra. Te pido perdón, Señor. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo no le dijo a Dios, Señor, dame sanidad. Le dijo, Señor, tened piedad de mí, Señor. Hay más de uno en esta mañana que le tiene que decir a Dios, Señor, tened piedad de mí, Señor. Porque yo no merezco la bendición, porque yo no merezco, Señor. Pero hoy vengo ante ti a pedirte perdón. Hoy vengo ante ti a pedirte piedad. Hoy vengo ante ti, Señor, a pedirte que puedas escuchar mi ruego, mi plegaria, mi oración. Vamos, hermano, quiero escuchar tu oración en esta mañana. Quiero que le puedas decir a Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad. El ciego Bartimeo estuvo por años en la misma situación. El ciego Bartimeo estuvo por años atado al mismo problema. Esta mañana puedo sentir que hay hombres y mujeres en este lugar que hace mucho tiempo están atados al mismo problema. Esta mañana puedo sentir que hay personas en este lugar que hace mucho tiempo están atados al mismo fracaso. Esta mañana puedo sentir que hay hombres y mujeres que hace mucho tiempo que nada les sale. Pero esta es la mañana que le digas a Dios, Señor, te pido que tengas piedad de mí. Te pido, Señor, que pueda transformar mi vida. Te pido, Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero caminar en el fracaso. Ya no quiero caminar en la derrota. Ya no quiero caminar, Señor, en el pecado que me aleja de ti.
Hermanos y hermanas, es dura la palabra, pero la palabra de Dios dice que sin santidad nadie puede ver la gloria de Dios. Quizás estás esperando ver la gloria de Dios en tu vida. Quizás estás esperando que un milagro suceda en tu vida. Quizás estás esperando que de un momento a otro las cosas cambien. Hoy tenés que tomar una decisión. Hoy tenés que tomar una decisión de decirle a Dios: Señor, hoy me vuelvo a ti, Señor. Esto no es un compromiso conmigo, esto no es un compromiso con la iglesia, esto es un compromiso con Dios. Que le diga: Señor, depositaste en mi vida talentos, Padre. Depositaste en mi vida un matrimonio, depositaste en mi vida una familia. Depositaste en mi vida un trabajo, depositaste en mi vida un negocio, Señor. Pero no lo he sabido manejar, Señor. No he sabido entender cuál es tu voluntad. No he sabido ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Decirle a Dios en esta mañana: Señor, no he comprendido cómo ser un buen administrador de las bendiciones. Decirle a Dios: Señor, no he sido un buen administrador de la gracia, Señor. Pero hoy te pido perdón. Hoy me acerco ante ti pidiéndote que puedas escuchar mi clamor. Hermanos y hermanas, esto no se trata solamente de venir y decirle a Dios: Señor, quiero esto, quiero lo otro. No. Esto se trata de que tu vida pueda ser transformada. El evangelio de Cristo, el evangelio de Jesús no se basa en que vos tengas o dejes de tener. El evangelio de Cristo se basa en que tu vida sea transformada. No podés seguir siendo el mismo, no podés seguir siendo la misma mujer, el mismo hombre. No podés seguir estando atado al mismo pecado. No podés seguir estando atada a la misma situación. Quizás hay cosas que te atan, quizás hay situaciones que no te dejan crecer. No podés seguir atado a eso. Es momento de escuchar la voz de Dios y decirle: Señor, hoy te ruego que tú escuches mi oración. Hoy te ruego, Señor, que tú escuches mi clamor, Señor. Señor, estoy orando en esta mañana, Padre. Estoy orando, Señor, en esta mañana. Estoy orando en esta mañana, Padre, clamando por la iglesia, clamando por los miembros, clamando por los miembros, clamando por cada hermano y hermana, Señor, que quizás no ha entendido tu voluntad. Quizás hay hombres y mujeres en este lugar, Padre, que están pasando por deudas, que están pasando por enfermedades, que están pasando por problemas familiares, Señor. Pero en esta mañana venimos ante ti clamando y orando, Señor, pidiéndote que tú puedas tener piedad, Señor. Te clamo en esta mañana por la iglesia. Te pido, Señor, que tú derrames de un avivamiento sobre este lugar. Te pido, Señor, que tú derrames de un hambre por buscar tu presencia, Padre. Señor, que tú derrames de tu unción sobre las lenguas de mis hermanos. Que la oración no sea la misma, que el clamor no sea el mismo, que el clamor, que la oración sea con fervor, con poder, con unción de tu Espíritu, Padre. Vamos, hermano, vamos, hermana, quiero escucharte orar. Quiero escucharte orar, quiero escucharte orar. Es en tu oración donde está la llave para que el milagro ocurra en tu vida. Es en tu oración, es en tu oración, es en tu oración. La iglesia primitiva tenía que orar, la iglesia primitiva tenía que clamar. Tenía que orar, tenía que clamar, tenía que decirle a Dios: Señor, escucha mi oración. Pero ¿qué va a suceder, hermano, hermana, si no podés levantar tu oración a Dios? ¿Qué va a suceder si no podés gritar como lo hizo el ciego Bartimeo y decirle: Señor, por favor, tené piedad de mí?
Señor, por favor, ten piedad de mí, Señor. Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba en ese madero colgado, crucificado. Y habían personas que miraban y lloraban y decían: Señor, ¿cómo te ocurrió esto? Pero habían otros que miraban y no sentían nada. Habían otros que miraban y no sentían nada. ¿Por qué? Porque no conocían quién era ese hombre que estaba en la cruz. Hoy ese mismo hombre ya no está en la cruz. Hoy Cristo está a la diestra del Padre, clamando por nosotros. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están sus hijos? No hay fuerza de orar, no hay fuerza de clamar, no hay fuerza de buscar. Pero te clamamos en esta mañana, Señor, pidiéndote que tú puedas desatar un nuevo tiempo, Padre. Señor, que tú puedas convencer corazones del pecado. Que tú puedas convencer, Señor, de la iniquidad. Que tú puedas convencer, Señor, de la situación. Clamamos en esta mañana, Padre, pidiéndote que tu Espíritu Santo pueda tomar control de nuestras vidas, Padre. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que Jesús oraba, Jesús oraba, Jesús oraba, Jesús clamaba. Dice la palabra de Dios que Jesús clamaba. Si Jesús, el Hijo de Dios, clamaba, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Si Jesús, el Hijo de Dios, clamaba durante las madrugadas, durante las mañanas, durante las noches, durante las tardes, ¿quiénes somos nosotros que venimos ante la presencia de Dios y tenemos el orgullo de no sentir nada ante su presencia? ¿Quiénes somos nosotros de venir ante la presencia de Dios y tener el orgullo de no humillarse ante el poder y la majestad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros de venir ante su presencia y decirle: yo no siento nada? ¿Por qué? Porque estás caminando a la muerte que está predestinada para aquellos que no escuchaban la voz de Dios. Pero había otro grupo, habría otro remanente, había otro grupo de personas que eran conocidas como la iglesia primitiva. Y ellos oraban, y ellos clamaban, y ellos levantaban oración, y ellos levantaban el clamor, y la gloria de Dios descendía sobre ellos. ¿Qué pasó con los miembros de Jesús Te Ama? ¿Qué pasó con esos miembros que oraban? ¿Qué pasó con esos miembros que clamaban? ¿Qué pasó con esos miembros que levantaban oración y el infierno temblaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos hombres y mujeres que dejaron la oración de lado para ver qué puede pasar o qué puede dejar de pasar? ¿Qué pasó con esa iglesia que un día oraba porque sabía que el milagro iba a ocurrir? ¿Qué pasó con tu oración, hermano, hermana? ¿Qué pasó con tu oración? ¿Qué pasó con tu clamor, iglesia? ¿Qué pasó? Una persona que no clama, una persona que no ora, una persona que no habla con Dios, es una persona que no tiene relación con la gloria y con el poder de Dios. Pero la oportunidad es para todos. La oportunidad se renueva día a día, hermanos y hermanas. Y esta mañana es una mañana de oportunidad. Aleluya, quiero que escuches en esta mañana, quiero que cierres tus ojos y escuches. Esta mañana es una mañana de oportunidad, hermano, hermana. Una mañana de oportunidad, te está diciendo Dios. ¿Oportunidad de qué?
Oportunidad de obedecer su voz. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de que tu vida pueda ser transformada. ¿Cuánto nos puede quedar en esta tierra? ¿Cuánto nos puede quedar en esta vida? No lo sabemos. Hoy estamos en este lugar, quizás mañana no amanecemos vivos. Hoy estamos con nuestra familia, quizás mañana no estamos. Hoy tenemos un trabajo, quizás mañana no lo tenemos. Hoy tenemos una casa, quizás mañana no la tenemos. Hoy tenemos un auto, quizás mañana no lo tenemos. Pero qué lindo cuando escuchamos la voz de Dios dentro del tiempo que Dios está hablando. Y esta es una mañana de oportunidad, hermano, hermana. Puedo sentir que esta mañana es una mañana de oportunidad. El que tenga oído oiga, que tiene oído oiga esta mañana. Esta mañana es una mañana de oportunidad. Dios te está dando una oportunidad en esta mañana. Dios te está dando una oportunidad de que tu vida sea transformada. De que tu vida ya no sea igual. ¿De qué sirve tener el traje de cristiano? Tener el traje de que yo sirvo y conozco a Dios, si mis hechos y mis actos demuestran lo contrario. ¿De qué sirve venir a la iglesia, pero en la casa soy un mal padre, pero en la casa soy una mala esposa? ¿De qué sirve venir, ponerme la mejor ropa, alabar y cantar a Dios, pero llegar a la casa y soy el peor hijo, la peor hija? ¿De qué sirve decir yo voy a ser salvo si salgo a la calle y veo al que necesita y no me conmuevo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve buscar tenerlo todo si un día lo vamos a perder? ¿De qué sirve, iglesia? ¿De qué sirve, iglesia? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué estás persiguiendo? Dice la palabra de Dios. Un día el apóstol Pablo dijo: pongan su mirada en las cosas de arriba. Pongan su mirada en las cosas que ustedes no lo pueden hacer. Pongan su mirada ahí. Pongan la mirada en el Cristo que puede traer liberación. Pongan la mirada en el Cristo que puede traer sanidad. Pongan la mirada en el Cristo que puede traer bendición a nuestras vidas. Pero todo es una decisión, hermano, hermana. Y yo oro en esta mañana para que el Espíritu Santo pueda convencerte de que hoy Dios está dando oportunidad. Y lo voy a decir de nuevo para que quede claro. Cuando las cosas sucedan, acordate que Dios daba oportunidad. Esa gente estaba en su casa y de un momento a otro vino un terremoto y ya no estaban más. ¿Qué puede pasar con nosotros? No lo sabemos. Quizás hoy tenemos, quizás mañana no sabemos. Y quiero que escuches la voz de Dios, hermano, hermana. Dios tuvo que permitir que Bartimeo tenga una ceguera. Dios tuvo que permitir que Bartimeo esté por más de 20 años en la pobreza. Dios tuvo que permitir que un hombre orgulloso pueda entender que solamente en Cristo estaba el camino correcto. Dios tuvo que permitir, porque a veces el orgullo está por encima de la humillación. Y la palabra de Dios dice que Dios rechaza los corazones altivos. La palabra de Dios dice que Dios rechaza los corazones orgullosos, pero recibe a los corazones que se acercan a Él, diciéndole: Señor, hoy te pido perdón. Quizás fallaste, quizás le fallaste a tu matrimonio,
Quizás le fallaste a tus hijos. Quizás le fallaste a alguna persona que confiaba en vos. Quizás le fallaste a Dios, hermano, hermana, pero esta es la mañana de que puedas levantar tus manos y le digas: Señor, te pido perdón, Señor. Señor, te pido perdón, Espíritu Santo, por no hacer tu voluntad. Te pido perdón, Señor, porque me hablaste tantas veces sobre predicar, sobre evangelizar e ignoré. Te pido perdón, Señor, porque cuántas veces me dijiste: levanta gente a evangelizar, y no lo hice. Te pido perdón, Espíritu Santo, pero en esta mañana, Señor, vengo ante tu presencia con estos hermanos, Padre. Venimos ante ti humillados, Señor, pidiéndote perdón, pero pidiéndote que tomes el control de nuestras vidas, Padre. Señor, te pido que tomes el control de cada hermano y hermana en esta mañana, Señor. Te pido que tú tomes el control, Señor, y hagas lo que tienes que hacer para que tu voluntad sea hecha, Señor. Oro por aquellos hermanos que hoy están quedados. Oro por aquellos hermanos y hermanas que hoy están perdidos nuevamente en el mundo, Padre. Te pido que en este momento tu Espíritu Santo pueda convencerlos, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda traer convencimiento a las almas y a los miembros de Jesús Te Ama, Padre. Señor, yo creo firmemente que no vamos a entrar al mes de julio de la misma manera, Señor. Creo firmemente que voy a entrar al mes de julio con un grupo, Señor, con corazones transformados, Padre. Señor, yo no sé cuántos van a ser, 2, 3, 10, 20, yo no sé, pero yo sé que va a ser un grupo de personas con corazones transformados, Padre, que van a traer un cambio no solamente a nuestra iglesia, van a traer un cambio a nuestra familia y a nuestro país, en el nombre de Jesús, Señor.